Integramos hasta ahora en Bogotá, Colombia, a Guillermo Rivera Flores, alto consejero presidencial para los derechos humanos. Doctor Rivera, bienvenido a la noche. Hola Jefferson, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Rivera, gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarle, usted hace parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿En este momento para el gobierno es una prioridad dentro de la mesa de negociación exigirle a las FARC que dentro de un eventual posconflicto entregue los bienes, entregue el dinero? Y le pregunto eso a propósito de esta revelación que hace The Economics, que asegura que las FARC en su momento llegaron a tener cerca de 33 billones de pesos y que posiblemente parte de ese dinero todavía reposa en sus arcas. Jefferson, desde el gobierno nos ceñimos a los acuerdos que se han logrado en el marco de las conversaciones de La Habana. Si usted revisa el punto 3, claramente las FARC se comprometen, una vez firmado la totalidad de los acuerdos, a desvincularse de las actividades de narcotráfico. Y en el punto 5, en el punto que tiene que ver con los derechos de las víctimas, en los que se incluyen los temas de verdad, justicia y reparación, también está claramente establecido que tendrán pues unas penas alternativas de restricción de libertad siempre y cuando cuenten la verdad. Si no cuentan la verdad, pues tendrán unas penas ordinarias, en este caso sí privativas de la libertad, que incluyen hasta 8 años de cárcel si colaboran tardíamente, y si no colaboran nunca o no cuentan la verdad nunca, pues las penas van hasta 20 años de prisión, de tal manera que todo está claramente establecido en los acuerdos. Repito, desvinculación del narcotráfico está establecido en el punto 2, y en el punto 5 la obligación de contar la verdad ante la Jurisdicción Especial de Paz, so pena de ser sancionados de acuerdo a las penas ordinarias. Así que los colombianos no tienen por qué temer. Los acuerdos son muy concretos, muy específicos, y ante la Jurisdicción Especial de Paz las FARC tendrán que contar toda su relación con actividades ilícitas. Doctor Rivera, ¿eso quiere decir que si las FARC no entregan ese dinero, no hay posibilidad de que el mismo Estado y las autoridades logren encontrar toda esa cantidad de dólares, inclusive de pesos que pudo haber acumulado las FARC durante los últimos años? Me refiero, por ejemplo, al dinero de las extorsiones, del narcotráfico, de todas las acciones o los hechos delictivos que cometía. Jefferson, hay que tener claro lo siguiente: cuando se trata de una guerra entre estados, las fuerzas regulares de cada estado se financian con los impuestos de los ciudadanos. Pero cuando se trata de conflictos armados internos, como el colombiano, pues existen unas fuerzas regulares del Estado que se financian con los impuestos de los ciudadanos, pero existen unas fuerzas irregulares que se financian con rentas ilegales. No solo en Colombia, en todos los lugares del mundo en donde han existido organizaciones guerrilleras o grupos armados ilegales que confrontan al Estado con una motivación política, pues estos se financian con rentas ilegales. No hay una sola organización guerrillera que haya existido en el mundo que se haya financiado legalmente. Estas actividades ilegales, las relacionadas con la minería ilegal, con el narcotráfico, con la extorsión, con el secuestro, pues las usan para financiar su aparato militar. Por esa razón hay una diferencia entre las organizaciones de narcotráfico puro, que lo que buscan es la acumulación de dinero, frente a las organizaciones guerrilleras que lo que están es usando unas rentas ilegales para financiar sus actividades militares. Las cifras dicen que las FARC hoy tienen más o menos 8.000 hombres. A esos 8.000 hombres pues los alimentan, los arman, los visten con las rentas ilegales que tienen, de tal manera que yo creo que habría que examinar con cuidado esa idea de que hay una acumulación de dinero a la manera en que acumulan las actividades puramente narcotraficantes. Ahora, si existen unos excedentes y esos excedentes pues no son confesados, pues el gobierno nacional tiene en el ordenamiento jurídico vigente
pues instrumentos para actuar, como la extinción de dominio, los organismos de inteligencia del Estado. Y como le decía hace un rato, si ellos no cuentan ante la Jurisdicción Especial para la Paz este tipo de cosas y el gobierno llega a tener conocimiento de que existen excedentes de dinero ocultos, pues existen los instrumentos jurídicos del Estado para actuar. ¿Cuál es su opinión, doctor Alberto Lozano? Eventualmente estos dineros, en caso de que no sean entregados por las FARC dentro de los acuerdos, ¿qué riesgos pueden representar esos dineros en el futuro inmediato para Colombia? Mire, las FARC tienen unas deudas enormes con secuestrados y víctimas fuera de Colombia. Quiere decir que si la comunidad internacional llega a encontrar $1 de las FARC por fuera, hay abogados en el mundo detrás de esos dineros, abogados de bufetes muy importantes buscando esas fortunas. La lista Clinton, la poderosa lista Clinton, que no se acaba con el proceso de paz, tendría que ser una autorización de los Estados Unidos para que se acabe la lista, también tiene bloqueada a las FARC y a sus integrantes. Entonces, internacionalmente, ese dinero tiene, digamos, el riesgo para las FARC de ser tomado por víctimas, abogados, por la lista Clinton, el Tesoro de los Estados Unidos y demás. En Colombia hay un incentivo por la ley de extinción de dominio del 5% para la persona que denuncie esos activos. Entonces, cuando las FARC pierdan poder intimidatorio y las comunidades empiecen a señalar quiénes eran los testaferros, cuáles eran las empresas, ahí hay un incentivo para que exista extinción de dominio. Entonces, ese es el riesgo. Para el Estado, si ese dinero se guarda, es peligrosísimo, porque puede ser utilizado para otros actos terroristas y para influenciar en la política. Hace 2 días, un analista de la Universidad de Harvard colombiano me dio la idea de crear una unidad de inteligencia financiera dentro del sistema electoral colombiano para que vigile mucho más de cerca el tema de los recursos de las campañas políticas. Y yo creo que sí valdría la pena que nos planteáramos cómo hacer para alejar el dinero ilícito de la campaña política, no solamente de las FARC, sino de cualquier campaña, y aprovechar este posconflicto para que todos juguemos con unas reglas de juego iguales y muy sanas, y eso le va a las FARC, pero también a otros políticos tradicionales. Señor Jorge Restrepo, director desde el SERA, ¿cuál es su opinión? ¿Cree usted que eventualmente, si llegasen a existir esos dineros y eventualmente esos dineros no sean entregados quizás por las FARC en el marco de este acuerdo de paz, qué tipo de interferencias pueden generar estas altas sumas de dinero en el futuro de Colombia, específicamente en la democracia colombiana? Gracias, Jefferson. Yo creo que no nos podemos equivocar otra vez, como nos equivocamos en los años 80, con esta idea de considerar a la guerrilla como un narcocartel y el más importante del mundo. Eso sería un error histórico que no podemos repetir. Se trata en este caso de identificar cuáles son los verdaderos riesgos. Yo no creo que los riesgos provengan de que haya unas cuentas que se puedan incautar o que vayan a ser utilizadas, digamos, para lavar activos. No hay una cuenta de una organización que se llame como FARC. Creo yo más bien que los riesgos están en particular en las tierras. Eso sí, unos activos que han estado vinculados al conflicto, porque hay muchas personas, muchas familias en zonas de influencia de las FARC que al amparo de la actividad violenta de esa guerrilla han acumulado tierras, algunas de ellas han sido despojadas de sus verdaderos poseedores y tenedores, y esas tierras en un escenario de terminación del conflicto deben ser objeto de algún proceso, digamos, de legalización. Y si no pueden ser legalizadas porque fueron obtenidas o concretadas su propiedad con el uso de la violencia, pues tienen que pasar a los bancos de tierras que están en los mismos acuerdos, de manera que puedan ahí sí hacer parte de un proceso productivo. Yo creo que es en las tierras, en las zonas rurales colombianas, donde podemos encontrar unos riesgos en materia de lavado de activos para la economía colombiana. Vamos a hacer una primera pausa comercial, no sin antes invitar a nuestros televidentes a que continúen opinando del tema de análisis de hoy en el programa de la noche. Economist asegura que en el 2012 las FARC habrían sumado una fortuna de $10.5 millones. Sin embargo, la organización criminal asegura que sus arcas están vacías. ¿Qué opinan ustedes de eso a propósito de este análisis que les hemos presentado hoy aquí en el programa de la noche? Le damos algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Hasta ahora, Edwin Castañeda dice lo siguiente:
¿Alguien conoce narcos pobres que saquen el dinero y reparen las víctimas, aunque ya no le pueden devolver la vida a sus muertos? Mari Vergara dice lo siguiente, que hagan pública esa información para que el gobierno decida qué hacer. Y Carmentea dice lo siguiente, claro que tienen recursos, un cartel de narcotráfico siempre acumulará dinero para manejar el poder. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a este análisis hoy aquí en el programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.